Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay un verso en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra paga se refiere a la palabra salario. Dice que el salario del pecado, cuando nosotros pecamos, estamos trabajando para Satanás y la recompensa que obtenemos de ese servicio de pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Uno no debe confundir el amor y la justicia de Dios. Él tiene el amor de Padre, pero también Él es juez de todo el universo. Y la Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El devocional de hoy, en Jeremías capítulo 5, nos habla más sobre las consecuencias que cosechó Israel luego de años y años de rebelión, de iniquidad contra Dios. Recuerde que inclusive después de que las primeras 10 tribus cayeron cautivas y fueron a Siria, entre las cuales se fue Esther, y aunque estaban cautivos, Dios tuvo misericordia de ellos, pero aún así las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, siguieron pecando y haciendo gran abominación delante de Dios. Dios le prolongó la vida a estas 2 tribus por 100 años más. Los últimos 40 años Jeremías estuvo predicando día y noche sin cesar. El mismo Jeremías, dice la Biblia, que lloraba y se indignaba de ver la rebelión de su propio pueblo. Y en una ocasión le renunció a Dios y le dijo, ya yo no voy a seguir en este ministerio de predicarle a la gente, no me hacen caso, estoy cansado. Y le dijo, qué mal te hice yo, Dios, que me pusiste tú a predicar a la gente tan rebelde. Pero también dice la Biblia que cuando Jeremías vio que llegó el castigo, él se lamentó tanto, lloró tanto, y escribió un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Vamos a leer en la lectura de hoy, y hermano de mi corazón, que esto sirva a nosotros como una nota de alerta de lo que le pasó a un pueblo que quiso burlarse de Dios. Usted recordará que el mismo Salomón que construyó el templo para adorar a Dios, luego en su vejez permitió que las mujeres, empezó con pequeñas desobediencias y terminó muy mal. Se casó con mujeres paganas, permitió que esas mujeres eh, lo desviaran y en un momento hasta permitió que las mujeres no solo le construyó templos a los dioses de aquellas mujeres, sino que hasta permitió que sea insertada dentro del mismo templo de Dios estatuas y adoración a esas deidades. Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás empieza con una pequeña desviación y trabaja durante 15, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, hasta ver que nuestra alma se pierda. Recuerdo cuando murió mi papá, estábamos llorando aquella noche y apareció una señora que yo no la veía desde que estaba pequeño. Esa señora se llama Lupe. Y ella llegó allá esa noche. Y yo tengo recuerdo de ella de niño, que íbamos un día por ahí a dar unas serenatas en mi campo. Y nunca olvidé la imagen de esa señora que iba con nosotros, el fervor que esa señora tenía. Y ella dijo cuando llegó allá, vine a decirle una cosa, no lloren. Satanás quiso desde siempre llevar a su padre al infierno y lo perdió. Hoy él perdió esa alma. Yo nunca olvidé esa palabra que dijo esa mujer. Hoy Satanás perdió esa alma. El Señor nos ayude, hermano, a que podamos escuchar la voz del Señor cuando nos habla. Leamos Ezequiel 5, del 1 al 17. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ello.
Tomarás también de allí unos pocos en números y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. No requiere mucha imaginación para entender lo que Dios le está diciendo a Israel. Ezequiel, recuerda, estaba hablando a los que estaban cautivos. Jeremías predicaba a los que quedaban en Jerusalén. Pero ellos tenían una falsa esperanza. Los falsos profetas le decían, no, el templo de Jerusalén está aquí, Dios no va a dejar que, que entre Nabucodonosor. Y Jeremías le decía, hay que arrepentirse, viene el castigo. Pero ellos no hicieron caso. Usted sabe, hermano, que así como aquella gente profanaron el templo, hoy tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Cómo? Pues sirviendo en la casa de Dios, presentándonos como si somos verdaderos cristianos y en realidad desafiando a la autoridad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchas veces en la iglesia se predica de la bendición, de la bondad, de la misericordia de Dios, y no se habla de la integridad de Dios, del juicio de Dios, de la santidad de Dios. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios cuando empieza su juicio, empieza con lo suyo. Porque si tú y yo que conocemos la voluntad de Dios, nos descarriamos y hacemos cosas peores, inclusive que los que no conocen. Hermano, yo he visto gente que no van a la iglesia y tienen temor de Dios. Y tienen respeto y honran el nombre de Dios. Y hay gente que van a la iglesia y se comportan como si Dios no existiera. Bueno, que el Señor nos ayude, porque cuando usted lee Deuteronomio 28, y usted ve lo que habla Dios sobre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, eso debe llevar a uno a un temor reverente de quién es Dios. Jesús mismo, dice la Biblia, que fue oído a causa de su temor reverente. Padre Celestial, su propio Hijo dice que aquí en la tierra tuvo un temor reverente ante su Padre Celestial. Tenía que cortar el cabello, dice Jeremías, afeitarse, que un sacerdote nunca se cortaba, pero le dijeron, córtate el cabello y afeítate. Yo supongo que los cautivos se veían con espanto cómo un sacerdote se rasuraba la cabeza, pero no termina, le dice, divídelo en 3 partes. La primera parte, quémalo. La segunda, espárcelo al viento. Y la tercera, átala en tu falda y lleva una parte de ella cautivo, y como quiera, hasta de la que anota en tu manto, hasta de esa también quema una parte. Dios le está diciendo lo que va a pasar con la ciudad de Jerusalén. Mire, hermano, a ti y a mí también de muchas maneras Dios nos advierte cuando fallamos. Nuestra conciencia nos acusa, nos reprende. Dios habla de muchas maneras. Dice el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones. Ahora Dios mismo interpreta la visión que le dio y a quién iba dirigida. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Hermano, Israel se desvió a un punto tal que hasta reyes sacrificaban a sus propios hijos a los dioses paganos, lo que Dios le había dicho que no hicieran. Ellos se unieron a la perversidad de las naciones. Ahí habían dioses que tenían los moabitas, que eran Quemos y Moloc, y esta gente agarraban y le echaban los hijos y lo quemaban vivo, dedicándoselo a esos dioses falsos. Israel llegó a hacer lo mismo, hermano. Entonces dice acá, por tanto, así ha dicho Jehová, por haber multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. Oiga lo que le dice Dios, ¿será que porque yo te bendije tanto y te hice crecer tanto, por esa razón fue que te envaneciste y decidiste no guardar mis leyes?
Hermano, así a uno le pasa eso. Cuando Dios bendice a uno y exalta a uno, uno se puede creer la película y exaltarse sobre el Creador. Dice el verso, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de ustedes han andado. Así pues, así dice el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones. Es decir, así como esa gente avergonzaron a Dios e hicieron que las naciones se burlaran y dijeran, pero estos son de que los tales cristianos, estos son los tales que creen en Dios. Entonces dice el verso 9, haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice jamás. Haré cosas semejantes a causa de tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare en ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no te perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿Escuchó usted eso? Dios permitió que venga Nabucodonosor contra Jerusalén. La sitiaron. El sitio duró muchos días. Se acabó el agua, se acabó la comida. Y llegaron a un extremo que los padres cocían a sus propios hijos y lo comían. E hijos comían a sus padres. Lamentaciones 4:10 habla de eso. Si usted lo lee, Lamentaciones capítulo 4, verso 10. La Biblia también habla de una mujer que le dijo a otra, mira, vamos a cocinar tu hijo y no lo comemos. Y después nos comemos el mío. Y lo hicieron así, se comieron el primero. Pero después cuando se iban a comer el otro, la mujer dijo, no, mi hijo no se va a comer. Y ella entonces fue donde el rey a quejarse. Bueno, la misericordia de Dios es verdad. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No despreciemos, hermano, el pago tan grande que hizo el Señor por nuestro pecado, la miseria que Él sufrió. No tomemos en poca, tengamos en poca nuestra salvación. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Y esto debe en nosotros desarrollar ese santo temor, esa santa reverencia a quien es Dios. Y aunque Satanás nos ofrezca todo tipo de distracción y pecado, nosotros siempre recordar que Dios no puede ser burlado. Y que Él ha sido bueno y que nosotros no podemos pagarle con maldad. El verso 12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ella desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo soy Jehová. Y he hablado en mi celo cuando cumplan ellos mi enojo y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Oye, dice que iban a ser convertidas en burla y que los iba a esparcir a los cuatro vientos. Mire, hermano, déjeme decirle, ellos eran 12 tribus y desde esa vez que fueron esparcidos, después 2 tribus regresaron, Judá y Benjamín. Por eso le llaman judíos, porque la mayoría que regresó fue la tribu de Judá. Los otros, las primeras 10 que se fueron a Siria, esos regresaron muy pocos y todavía le llaman las 10 tribus perdidas de Israel, porque nunca regresaron. No se sabe dónde están esas tribus. Regresaron algunos, pero otros se terminaron de esparcer por las naciones. Uno dirá, bueno, después de un castigo tan grande aprendieron la lección, pero no. Cuando Jesús viene a la tierra, también lo crucifican. Y luego de nuevo fueron esparcidos. Y el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido muy bendecido. Hasta el día de hoy ha sido una nación muy bendecida, pero también una nación que ha sido duramente juzgada cuando le han dado la espalda a Dios. Esto es también una carta escrita para nosotros. Y nosotros podemos llegar a ser carta escrita para otra persona donde pueden leer las bendiciones de Dios sobre nuestra vida cuando obedecemos, o puede ver el juicio de Dios sobre nuestra vida cuando le damos la espalda.
y serás oprobio y escarnio y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Cuando yo haga en ti juicio con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas de hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambres y bestias feroces que destruyan, y pestilencia y sangre pasarán en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Muy fuerte este devocional. El libro de Ezequiel es un libro que debe ser leído. Uno prefiere leer de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios te ama, Dios te va a prosperar. Hay que leer la Biblia completa. Pablo dice, no rehusé a anunciarles el evangelio completo del Señor. Uno no puede dejar de anunciar el evangelio completo. Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Y aquellos que partan de este mundo sin aceptar al Señor se van a encontrar con una dura realidad que se llama el infierno y el lago de fuego. Y esas cosas hay que predicarlas. Y el que acepte al Señor y decida obedecerle va a encontrar un paraíso que dice la Biblia que no hay palabras humanas para describirla. Jesús mismo dijo, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno? Que el Señor te bendiga, te guarde y que hoy sea un día donde tú, al igual que Josué, puedan decir, escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te bendiga.